¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al curso de Análisis Estadístico con R. Esto es la última sesión del curso, es la clase número 12. Y esta sesión es una sesión muy especial porque lo que intentamos hacer es una especie de grab up de todo lo que hemos aprendido en estas 6 semanas y cómo hemos ido construyendo una base de conocimiento de estadística que básicamente los empodera para que ustedes puedan seguir aprendiendo, ¿no? La lección más cara de este curso no es todo lo que han aprendido, sino cómo han aprendido a aprender, ¿no? Y estas metodologías que hemos aplicado al momento de redactar los scripts, cómo abordamos cada teoría de inicio hasta el final, todo tiene un sentido, es un método, está validado y es algo que ustedes han podido disfrutar en primera instancia, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a conversar largo y tendido sobre este curso y vamos a empezar a jugar con la guía ya para hacer un tema de plan de análisis, ¿no? Entonces, hay una práctica que dependiendo de qué tanto quieran rayarse la podemos hacer o la podemos obviar y nos dedicamos a ver la parte de redacción de estadística con IA, que hay un montón de cosas que han salido y un montón de cosas que han pasado en el camino. Entonces, esto es lo que hemos aprendido, ¿no? Hemos aprendido metodología y manejo de datos, hemos aprendido análisis estadístico básico, hemos aprendido GLM y todos estos modelos de regresión y ahora nos toca darle un sentido a todo esto y para eso vamos a usar 3 ejemplos que los voy a comentar con lujo de detalles para que ustedes entiendan un poco cómo se integra todo esto, esta serie de conocimientos y habilidades que hemos ido aprendiendo en el transcurso del curso. Entonces, lo primero que hay que decir es de que eh, nosotros hemos aprendido a analizar, pero ahora nos toca un poco cómo aprender a reportar ese análisis, ¿no? Y ese reportar ese análisis va desde el protocolo de investigación donde tú planificas el análisis, cómo vas a tratar tus datos, y hay una primera fase que es la fase de limpieza de los datos. Vamos a comentar los detalles de cómo se hace ese ejercicio, qué hábitos pueden ir adoptando para poder hacer esto bien y eventualmente cómo aprender a reportarlo, ¿no? Y esto es en formato de texto, en formato de tabla, en formato de gráfico, cómo eso se complementa y qué tanto los análisis más avanzados quizás siempre quedan relegados, ¿no? A materiales suplementarios o cosas por el estilo, porque la idea del ejercicio siempre es contar esta historia a través de los datos de la manera más clara y precisa, ¿no? Y la forma más sencilla siempre va a ser la mejor manera de comunicar tus resultados, ¿no? Si tú haces un análisis tan complejo que nadie lo entiende, pues en la práctica quien está fallando eres tú, ¿no? No es el auditorio, ¿no? No es el público, ¿no? Eres tú quien no está logrando comunicar esos mensajes y para esto tenemos que aprender a no solamente adoptar las habilidades de comunicación científica, sino específicamente las habilidades de resumen, de visualización de datos, de narrativa, ¿no? Y ese storytelling que es algo que todos debemos aprender en algún momento a dominar. Entonces, vamos a hacer una introducción específicamente para esos 3 diseños de estudio que son los más utilizados, ¿no? En vano haríamos el esfuerzo de entrenarlos a ustedes en diseñar ensayos clínicos porque es muy probable que ninguno de ustedes haga uno en su vida. Entonces nos vamos a concentrar en aquello que vamos a hacer mucho más, ¿no? Y de hecho vamos a invitar a salirse un poco de este casco de los estudios transversales y atreverse a hacer un primer estudio de casos control, atreverse a hacer un primer estudio de cohortes, ¿no? Y para esto tienen que ustedes que empezar a entender que todas estas habilidades que hemos aprendido en el curso precisamente son las que están incluidas dentro de este plan de análisis, ¿no? Entonces, aprender a redactar un plan de análisis estadístico no solamente es una habilidad esencial para cualquier persona que esté involucrada involucrada en la investigación, sino es vital para cualquier investigador que quiera reportar sus resultados, ¿no? Y en ese plan de análisis se debe detallar diferentes aspectos de los aspectos cuantitativos de tu análisis, ¿no? Entonces, hay una primera cosa que merece un capítulo aparte si que ustedes han hecho un proceso de muestreo, que ustedes cuenten no solamente cómo han hecho el cálculo es un par de líneas, más importante que el cálculo es qué previsiones has tomado para garantizar la validez interna de tu estudio. Y eso implica de que en ese proceso de muestreo, de cuando tú concibes este universo, logras definir a partir de unos criterios de elegibilidad y de inicio ya estás metiendo los criterios de exclusión como un método de restricción para controlar confusores, ¿no? Entonces, algo que hemos aprendido en este curso es de que los criterios de exclusión no se usan porque sí, los criterios de exclusión se usan por un propósito específico y esto es
homogenizar a tu población de estudio controlando confusores, ¿no? Y este ejemplo muy bonito que es de los estudios de cáncer de mama que solo se hacen en mujeres, nos ayuda a entender en su magnitud cómo este método de restricción es tan radical, ¿no? Es tan eficiente, es tan efectivo. ¿Por qué razón? Porque es extremo, ¿no? Literalmente te olvidas de los varones, controlas la variable de género y no tienes por qué preocupar nunca más por el confusor género, porque estás haciendo todos los estudios solamente en mujeres. Entonces, eh, esa es la regla, ¿no? Pero las reglas están hechas para romperse, ¿no? Y hubo una serie de estudios que salieron en su momento con esta idea de controlar el sesgo de confusión, pero eran estudios que tenían que ver con la parte fisiológica y resulta de que las mujeres también tienen mucha variabilidad entre ellas, ¿no? Y dependiendo de esta carga genética en que hay en tu mitocondria, la forma como enfrentas tal o cual enfermedad puede variar, ¿no? Entonces ahí se descubrió de que más allá del método de restricción, todavía tenías que controlar ciertas características genotípicas y fenotípicas de las mujeres para poder modelar un desenlace tipo cáncer de mama, ¿no? Y cuando se han dado cuenta ustedes, ya los cánceres de mama pues están súper estratificados en diferentes subgrupos y están desde los triple negativos, los cánceres que tienen tipo granulomas, los cánceres que tienen evolución muy torpe, los que tienen evolución muy lenta y así, ¿no? Se empieza a desagregar el problema porque cada vez nos metemos más en la especificidad y esto tiene que ver directamente cómo tú calculas el tamaño de muestra, ¿no? Entonces, siempre tengan en mente de que ese capítulo merece un apartado y ese apartado tiene que ser lo más riguroso posible precisamente para que ustedes garanticen que la muestra que están analizando efectivamente les permite probar su hipótesis de estudio, ¿no? Para esto hay que advertir una cosa, ¿no? Hay una fórmula que se llama la fórmula de corrección para poblaciones finitas, que es un invento trágico, ¿no? Es uno de estos errores garrafales de la metodología de investigación que cuando caen en malas manos, mucha gente los utiliza mal, ¿no? Por ejemplo, muchos de los tesistas de universidades donde no tienen una fortaleza cuantitativa terminan haciendo un control del tamaño de la muestra, ¿no? Imagínate que en el estudio de cero prevalencia yo digo que tengo 400.000 habitantes, cuánto requiero calcular para poder estimar una cierta prevalencia del 18%, me sale 400, lo penalizo porque el diseño de estudio me exige que tome en cuenta cuánta es la tasa de rechazo, cuánta es la tasa de pérdidas en seguimiento, cuánta los datos incompletos, cuántas las pérdidas por X razones, recalculo y me sale 400 por 1.20, por 1.20, por 1.20, por 1.05, 725 y algo, redondeo al límite superior, son 726 y ya tengo mi tamaño de muestra. Y viene uno de estos estadísticos estafadores y te dice, no, necesitas 726, necesitas menos. ¿Por qué razón? Porque existe esa fórmula de corrección para fórmulas finitas. Si la aplicas, te va a decir de que no necesitas 700, sino solamente 300 y eso es suficiente. ¿Qué pasa si hacemos eso? En la práctica lo que estamos diciendo de manera bastante tonta es de que podemos sacrificar poder de estudio y la probabilidad de que no encontremos un valor P significativo se aumenta, porque estamos reduciendo nuestro tamaño de muestra, estamos perdiendo poder de estudio. Entonces, ese tipo de fórmulas son cosas que están ahí, pero que tienen otro propósito, ¿no? Otra cosa que se puede tomar en cuenta en el cálculo de tamaño de muestra es la corrección por la corrección continua, ¿no? Resulta de que muchas de las fórmulas que se hacen de cálculo de tamaño de muestra, pues se pueden hacer de manera más conservadora o menos conservadora. Yo recuerdo muy bien cuando estaba trabajando en el NAMPU 6, yo era miembro de la IACUC, ¿no? Que es este comité de ética en animales, y en ese rol me tocó supervisar ensayos clínicos en monos a otros, ¿no? Ensayos preclínicos, perdón. Y en esos ensayos preclínicos, pues cada monito, cada modelo se tenía que mantener vivo por 6 meses y cada uno costaba $30.000, ¿no? Entonces, al investigador le interesaba mucho reducir el cálculo de tamaño al máximo. ¿Por qué razón? Porque era un estudio de seguridad. Entonces, la meta era que no se muera ninguno de esos monitos eh, inoculados con el candidato vacunal, ¿no? Y en ese caso, pues la idea era si tenías 10 monitos en un grupo y tenías 10 monitos en el otro, pues básicamente si en uno se morían todos versus que en el otro no se muera, que no se mueran 9 o solo se muera como máximo uno, puedes encontrar diferencias con muestras muy pequeñas, ¿no? Pero resulta de que aún así la muestra, a pesar de ser pequeña, no alcanzaba el presupuesto. Me pregunta el investigador principal
si conocía alguna fórmula, ¿no? Y en mis clases yo me acordaba, ¿no?, que me habían hablado de la corrección continua. Entonces aplico la corrección continua y logramos reducir su estudio de 18 monitos a 16. ¿No? Entonces el investigador estaba feliz porque acaba de su estudio que no era factible, a reducir su estudio en $60.000 más otros gastos más, pues se convirtió en factible y pudo hacer el estudio, ¿no? Pero justamente esas habilidades finas de cálculo de tamaño de muestra, como les comentaba, son cosas que tienes que usar de manera muy rigurosa, ¿no? Y lo que estás haciendo cada vez que haces una reducción de tamaño de muestra siempre es ser menos conservador, ¿no? Y lo que uno quiere por lo general es ser conservador. La limpieza y manejo de los datos es otro monstruo, ¿no? Y ese es un tema del cual no hemos hablado mucho, pero este es el momento de hacerlo, ¿no? Por ejemplo, imagínense que ustedes mandan a campo a sus personal de estudio, que son normalmente personas que son contratadas porque tienen tiempo disponible o que venden sus horas libres y quieren trabajar en eso porque tú les pagas un salario por enrolar participantes o hacerle un seguimiento, ¿no? Entonces, normalmente este personal tiene que ser distribuido de manera que tenga supervisión, ¿no? Pero esa supervisión tiene un costo y normalmente es muy cara. Entonces, muchos investigadores cometen el gravísimo error de no incluir supervisores en su presupuesto, ¿no? Y una de las lecciones más caras que nos dio un doctor al que querías muchísimo, que dicho sea de paso es el médico peruano que tiene la mayor cantidad de registros de ensayos clínicos en la historia del Perú, que es el doctor Claudio Lanata, es que él cuando vino de su doctorado en Estados Unidos, había trabajado en el CDC, viene a Perú porque su grupo de amigos estaba queriendo fundar un instituto y lo contratan a él como el director y hace este instituto de nutrición, ¿no? Es el Instituto Internacional de Nutrición, el IIN, y empiezan a hacer investigación de la buena, ¿no? Entonces empiezan a enrolar personas para que trabajen en sus equipos de campo y un buen día le toca de supervisar y empieza, como todo buen estadístico, a mirar los datos, ¿no? Y empieza a encontrar lo que se conoce como inconsistencias de la data, ¿no? Entonces, normalmente hay variabilidad que tú esperas, ¿no? Tanto en género como en edad, pero de repente un grupo de los datos que estaba analizando, pues eran muy regulares, ¿no? Muy estándares, ¿no? En toda su estructura. Y no había variabilidad, ¿no? Entonces él sospecha, hace una visita inopinada y encuentra a los dos trabajadores de campo comiendo su chicharrón, llenando las fichas en una cafetería, pues, ¿no? Entonces el problema era de que el investigador principal de ese estudio, por una cuestión de presupuesto, había reducido el costo eliminando a los supervisores, ¿no? Entonces, a la hora de la hora, el estudio se fue al tacho, ¿no? Y tuvieron que reportar esto al comité de ética y fue un escándalo, ¿no? Entonces, ustedes entenderán de que para ningún investigador eso es algo gracioso, ¿no? Y tienes que pedir permiso al comité de ética para seguir enrolando más gente, ¿no? Entonces, no estás jugando con algo banal, ¿no? Estás jugando con algo extremadamente importante, ¿no? Estás poniendo en riesgo la vida de las personas. Entonces, no es algo gratuito o algo que puedas prescindir, ¿no? Y aún cuando estás haciendo estudios en mosquitos, ¿no? Yo he sido malariólogo por casi 10 años, era considerado en su momento uno de los mejores malariólogos del Perú. ¿Y qué pasó? De que me tocó hacer estudios en Loreto, ¿no? Y en Loreto contratábamos personal para hacer una técnica que se llama Human Landing Catching. ¿Qué cosa del Human Landing Catching? Es usar a los humanos como cebos, ¿no? Entonces tú le das a una persona que está adecuadamente entrenada una linterna blanca muy potente y los pones literalmente con una ropa que les protege el cuerpo para arriba y deja las piernas expuestas, ¿no? Y esa persona entre las 5 y las 7 de la noche o toda la noche o toda la madrugada está literalmente turnándose con otro equipo para poder hacer una recolección de cuántos mosquitos vienen a picarlo, ¿no? Y son zancudos, ¿no? Entonces literalmente está con su linterna, una manguerita en la boca, una botella especial y lo que hace es soplar al zancudito y meterlo en la botella, ¿no? Y comienzan a capturar zancudos, luego se calcula el índice de positividad, que es básicamente cuántos de esos zancudos muestreados en ese periodo de tiempo son positivos a malaria y básicamente empiezas a calcular el riesgo entomológico, ¿no? Cuántos de los zancudos que circulan en esa zona son positivos a malaria y pues tranquilamente extra dar eso data con modelos matemáticos y cosas por el estilo.
Ya se imaginarán lo que pasó, ¿no? O sea, literalmente el investigador pues no presupuestó al supervisor y cuando vamos a ver a los trabajadores de campo estaban durmiendo todos las de Caín, bien abrigados ahí con su esto. Y para colmo de males, uno de ellos había puesto una trampa de mosquitos y lo que hacían al día siguiente era con la trampa de mosquitos meterla al esto y engañar a medio mundo, ¿no? Entonces el estudio se fue al tacho y fue fatal. ¿Por qué razón? Porque es caro, ¿no? Ese recurso entrenado en esa técnica es un recurso que tiene certificado, entonces tú intentas jalarlos de un estudio a otro y son equipos de gente que se conocen, que pasan la noche, un viernes en la noche se emborrachan, es un desastre. Tienes que tener una dinámica muy rigurosa para que los datos que produzcan tus estudios sean confiables, ¿no? Y el arte de eso está en desconfiar, ¿no? Entonces siempre tienes que tú, si vas a hacer un estudio de eso, pues tienes que meterte a campo, ¿no? Y estar con tus trabajadores, ¿no? Trabajando con ellos de la mano y cuidando de que el estudio se lleve de la mejor manera, ¿no? Pero eso es recolectar las fichas que están en papel, ¿no? Y las fichas en papel suelen pasar un millón de cosas, ¿no? Desde que no se leen, que la tipió mal, que se rompió la punta, que esto, que lo otro, y no se te ocurra mandar lapicero jamás, ¿no? Manda lápices, no cualquier lápiz, el mejor lápiz que puedas comprar, ¿no? Entonces, cosas como esas son cosas que la gente que alguna vez ha hecho recolección de datos en campo entiende el valor de tener un buen lápiz, una buena tabla, un buen diseño en tu ficha de recolección de datos y básicamente copias, ¿no? Que es otra de las cosas que son sumamente importantes, ¿no? Nunca haces solo una, ¿no? El toque guardas una, guardas la otra, o guardas imágenes, o tomas previsiones de la forma más creativa que se te ocurre para cuidar los datos que recolectes, y eso siempre se hace de la manera más fidedigna posible, ¿no? Los códigos que generas para marcar ese tipo de situaciones también son importantes, ¿no? Los códigos, ¿dónde los pones, no? ¿Los pones en la puerta de la casa, los pones en la pared, dónde los pones, no? Por lo general se usan las cajas de luz, ¿no? Donde está tu medidor de luz y ahí colocas el código del estudio, ¿no? Para que puedas ubicar a la persona luego cuando quieras volver a hacer el seguimiento, lo cual no es fácil, ¿no? Y la georreferenciación, salvo que tengas un equipo profesional, siempre es muy variable, ¿no? Tú te llegas, oye, estas son las coordenadas, te paras ahí, no hay ninguna casa, ¿no? ¿Y qué pasó? De que el margen de error de tu GPS era de 50 metros, al cual de todas las casas será, no tienes más mínima idea. Entonces, tienes que recolectar mucha información para que cuando una persona que no eres tú regrese al sitio, buscar a la misma persona que enrolaste, pues puede encontrarlo, ¿no? Y esos son teléfonos, datos, quién vive, quién es el vecino y cosas por el estilo, ¿no? Pero nunca es tan fácil como parece, ¿no? Siempre hay muchas complicaciones. Lo otro es, ok, hasta acá estamos limpiando, estamos recolectando, lo otro viene la parte de la digitación, ¿no? ¿Cómo haces una digitación de datos? Pues básicamente lo haces con un equipo de gente entrenada en hacer digitación de datos, ¿no? Imagínate que has enrolado a 300 personas. Son la ficha de el consentimiento informado, la ficha de caracterización, la ficha de elegibilidad, la ficha de consentimiento informado, la hoja de recolección de datos, la hoja de seguimiento, la hoja de consentimiento de muestra, hay un montón de documentos, ¿no? Entonces, ¿qué hace con esos documentos? Tienes que guardarlos de manera rigurosa y digitarlos, ¿no? Pero si ustedes yo los pongo a tipear 1000 palabras, ¿no? Y comparo luego lo que todos ustedes han digitado, lo que voy a encontrar es un montón de errores, ¿no? Porque la probabilidad de que tú cometas un error haciendo 1000 presiones en tu teclado es muy alta, ¿no? Entonces realmente necesito gente que sea experta en estas cosas y que entienda cuáles son las formas para evitar los errores de digitación, ¿no? Entonces, por lo general, usas un software, ¿no? El software lo precodificas para evitar problemas de márgenes, de rangos, de categorización, ¿no? Por ejemplo, si vas a recolectar la variable género en un software cualquiera, ¿no? Que puedes usar desde, no sé, puedes usar RedCap, puedes usar, ¿cómo se llama este que es de Microsoft? El, ay, se me fue el nombre, porque hace buen rato que no lo uso. Puedes usar un Google Forms, ¿no? Puedes usar una hoja electrónica, ¿no? Entonces, hay mil y un formas de hacer eso, ¿no? Pero no es lo mismo digitar que marcar, ¿no? Entonces, y no es lo mismo tener dos opciones que tener que marcar una a tener un menú desglosable que eso te fuerza a escoger una, ¿no? Entonces, la configuración de tu herramienta de digitación también es importante, ¿no? ¿Quieres recoger edad? Pues no quieres encontrar
a un niño estás en un estudio recién nacido, se te mete alguien con 9 años, ¿no? Porque se olvidaron de poner el punto 9, ¿no? Entonces, en la forma como tú lo codificas, pues le colocas un rango, ¿no? No le colocas un valor, una casilla en blanco, ¿no? Le colocas un rango de valores para que mueva una barra y eso te digite el valor de la manera más precisa posible, ¿no? Y si quieres tratar los datos perdidos, pues los datos perdidos son un problema, ¿no? Porque si hay datos perdidos, y puede ser que haya datos perdidos, pues lo más normal, también tienes que digitarlos, ¿no? Entonces, ¿cómo digitas un dato perdido? No es que dejes la vacía en blanco, ¿no? El dato perdido es un dato, tienes que digitarlo. Entonces, ¿cómo suele digitarse? Suele digitarse con un dígito 9 o múltiples de dígitos de 9. Estás tipeando, por ejemplo, en preescolares un rango de edad, tu dato perdido va a ser 99, ¿no? Una cosa así, ¿no? Entonces, esas son prácticas que tienes que empezar a adoptar y generar para que puedas evitar ese tipo de cosas, ¿no? En las tesis de los estudiantes yo siempre les recomiendo, oye, no se te ocurre vaciar tu base de datos en Excel, así no funciona, mejor es un Google Forms. Configura un Google Forms y llénalo. ¿Por qué razón? Porque cuando tú bajes la base de datos de Google Forms, va a estar estandarizada, ¿no? Y como tú hayas digitado las preguntas, como la hayas configurado, el dato va a tener una estructura mucho más estándar, ¿no? Vas a tener menos errores de esa manera, ¿no? Entonces es un consejo del conejo. El plan de análisis descriptivo. El plan de análisis descriptivo es resumir las medidas de tendencia central, resumir las medidas de dispersión, hacer tu análisis de normalidad para decidir si reportas el promedio, la desviación estándar o la mediana del rango cuartílico. Y en el caso de las cualitativas, si vas a coger frecuencia absoluta y frecuencia relativa, pero más importante, cuál va a ser tu categoría de referencia, ¿no? Y eso es una cosa que cambia el tenor de tu análisis, ¿no? Tú puedes tener la variable de género y en un estudio tener 0 varón, 1 mujer y en el otro tener 0 varón, 1 mujer, ¿no? Entonces, ¿quién te dice que tiene que ser uno o el otro, ¿no? Eso lo decide el investigador, pero precisamente cuando el investigador escoge la categoría de interés y la categoría de referencia, es cuando cambia el resultado del análisis, ¿no? El factor de riesgo se convierte en factor de protección y viceversa. Entonces, no es tan sencillo como parece, ¿no? Si van a hacer un gráfico, tienes que escribir qué gráfico van a hacer y si han hecho transformaciones matemáticas para las variables, explicarlas para que facilite la interpretación del resultado. Entonces, no es tan simple como decir plan de análisis descriptivo. En el caso del plan de análisis de regresión, tienes que tener claramente cuál es el desenlace de interés y por qué estás utilizando. Y en este curso hemos aprendido que para cualquier tipo de desenlace siempre hay más de una alternativa. Entonces, en esta fase en la que tú vas a escribir por qué has escogido un análisis de regresión en particular, tienes que sustentar por qué, ¿no? Entonces, no es tan fácil, ¿no? Entonces, yo digo, voy a hacer un análisis de regresión de Poisson con varianzas robustas para reportar la razón de prevalencia es como magnitud de asociación porque el desenlace tiene una prevalencia mayor del 10%. Amigo, quedaste con un campeonazo, te aplaudo de pie, sacamos la botella de champán y nos vamos a chupar juntos. ¿Por qué razón? Porque has hecho una descripción de tu análisis de regresión como un profesional, ¿no? Se entendió clarito por qué has escogido esa regresión, por qué has escogido ese método de asociación y por qué no vas a cometer el gravísimo error de reportar el loss rate, ¿no? Estás quedando como un campeonazo, ¿no? Más aún si luego de eso le haces un plan de análisis por regresión que incluya el análisis de multicolinaridad, el análisis de sobredispersión, el análisis de valores influyentes, que si probaste o no probaste modificadores de efecto. Ya cuando empiezas a hablar de estos términos, evidentemente la persona que te lee tranquilamente entiende de que eres una persona que ha sido adecuadamente entrenada en estadística, ¿no? Y ya viene ya como para que le metas el sello de oro, pues, ¿no? Para que no digas que el software es SPSS y no sé qué cosa, pues di que has usado RedCap para la digitación de los datos, que has utilizado RStudio para su análisis en la versión no sé cuánto, que has utilizado el paquete no sé cuánto para hacer tal o cual análisis, y ya, pues ya estás en un nivel muy superior, ¿no? Solamente leyendo tu plan de análisis ya uno se da cuenta que realmente la persona que ha hecho el análisis es una persona que la rompe y sabe lo que está hablando, ¿no? Y eso es una cosa que se valora mucho en publicaciones, sobre todo. Entonces, en un estudio transversal, vamos a hablar específicamente de estudios transversales, ¿qué es lo que más van a hacer ustedes? ¿No? Ustedes, la gran mayoría, más del 90% de los estudios que van a hacer entre toda su carrera, van a hacer estudios transversales, ¿no? Entonces, vamos a emprender a hacer esta descripción del plan de análisis para estudios transversales. ¿Cuál es la característica de un estudio transversal? Que tú mides el desenlace y la exposición a la vez.
¿no? Acá no hay que haces uno primero, no. Tú transversalmente mides el desenlace y exposición a la vez y por ende no puedes decir que tienes evidencias de que uno precede al otro, ¿no? Entonces ahí hay un problema de que no tienes el criterio de temporalidad, salvo que tú lo diseñes tal cual y por eso nuevamente eso es muy flexible. Tú puedes diseñar un estudio transversal dejando en claro claramente que por los criterios de inclusión y exclusión y por el diseño del estudio, la exposición precede al desenlace porque tú defines la exposición en tu análisis, en tu plan de análisis, ¿no? Entonces, traten siempre de hacer esa exposición para que puedan quedarse claro que la exposición precede el desenlace en la medida de lo posible, ¿no? A pesar de ser un estudio transversal. Cuando ustedes hacen un estudio transversal, por lo general están pensando en estimar una prevalencia, ¿no? En estimar una frecuencia, ¿no? Y ese estimado quizás es el resultado principal de tu análisis descriptivo, ¿no? En el estudio de cero prevalencia, ¿cuál es el análisis principal? Es el estimado de la cero prevalencia, ¿no? Con su intervalo de confianza a partir de un muestreo. Entonces, eso es parte de tu análisis descriptivo, eso no es parte de tu análisis variado ni multivariado. El problema está en que en ese estudio nosotros utilizamos una prueba rápida, ¿no? Entonces, la parte más difícil de análisis descriptivo en ese caso era cómo le contabas a los lectores que te acabas de inventar un método para ajustar por la sensibilidad y especificidad de la prueba. Exposición todo aquí es el resultado consta. ¿No? Entonces, eso es una de las cosas que importa mucho, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para eso, no? Entonces, ya tú lees, escoges un método, escoges un estudio que lo vas a citar porque ya lo había hecho antes que tú y precisamente por eso te animas a hacer este estimado bajo ciertos criterios y bajo cierta metodología. Entonces, la metodología que tú vas a utilizar la tienes que citar. El estimado de tu 18% de cero prevalencia lo tienes que citar. Si vas a utilizar algún tipo de adaptación o metodología adaptada a tu estudio, tienes que definirlo claramente. Y si no te alcanza el espacio porque te faltan palabras, pues usa los materiales complementarios, ¿no? O este material suplementario que se anexa a la publicación. ¿No? Y luego de eso ya viene tu análisis bivariado, que es una descripción muy sucinta, ¿no? No gastes mucho espacio escribiendo porque ya se sabe de que el análisis variado es muy limitado y que precisamente vas a presentar a continuación tu análisis multivariado, precisamente porque entiendes de que tu problema con análisis variado es que es propenso al sesgo de confusión. Y tu análisis multivariado tienes que decir qué análisis de regresión vas a presentar, ¿no? Entonces, ya, vas a utilizar regresión logística, fantástico. Entonces, se utilizó la regresión logística para ajustar los posibles cofactores de confusión, como edad y sexo para estimar los odds ratio y los intervalos de confianza al 95%. Está, ¿no? Luego describes tu análisis de posregresión y vas construyendo sobre esa idea. ¿Ok? Vamos a mirar un ejemplo, y ese es el famoso estudio de feminicidios en el Perú. ¿Por qué es famoso? Porque yo he hecho un escándalo con esto, ¿ya? Esta es una de las cosas más atrevidas que hicimos en su momento. ¿Por qué razón? Porque si ustedes recuerdan, el año 2019, el Perú, así como ahora estamos rompiendo los récords de homicidios, en el año 2019 el Perú rompió su récord histórico de feminicidios, ¿no? Fue el año en que se asesinaron más mujeres en la historia del Perú que cualquier otro año desde que se tiene registro. ¿No? Entonces, era un problema, había mucha presión mediática por el problema y el Ministerio de Salud junto con el gobierno decidieron hacer el primer datatón de violencia de género, ¿no? Y convocaron a todos los principales universidades, a todos los marcianazos que como yo hacían investigación en ese momento y dijeron, queremos a los genios del Perú resolviendo este problema. Y resultó que la base de datos que liberaron, pues nada más, era nada más y nada menos que la base de datos del proyecto Aurora, ¿no? Era este proyecto que registra los deportes de violencia de género en cada centro de emergencia mujer, pero se negaron a liberar la base de datos del proyecto Aurora, así que liberaron solamente la data de los feminicidios, ¿no? Entonces era una data pobrísima, ¿no? No tenía mayor carne que el grupo de mujeres que habían sido víctimas de feminicidio, pero que nunca antes se había analizado y ese era el motivo de la convocatoria. Entonces se presentaron, ¿no? Desde la IBM, grupos universitarios, profesores, docentes, empresas, y todos queriéndoles vender un producto al gobierno y unos cuantos nada más participando del concurso de manera honesta, ¿no? Incluyendo yo y mis estudiantes del CRAC, que para esto yo me presenté con
estudiantes de San Marcos, Cayetano y de la Universidad de Piura, si mal no me equivoco. Entonces, nada, este fue el estudio que publicamos luego de ganar ese datatón, ¿no? No solamente lo ganamos, sino que Huawei auspiciaba el concurso y Huawei nos regaló unos relojes que eran los GeForce 2, que eran sus mejores relojes digitales en esa época. Historia aparte, el punto es de que era un estudio transversal. Era una base de datos de 266 feminicidios reportados a nivel nacional y te preguntaban a ti, ¿qué haces con esta data? ¿No? Entonces ya, pues, ¿no? Hicimos lo siguiente, ¿no? Durante las 18 horas que duró el concurso, nos dedicamos a limpiar la data, analizarla, pulirla y hacernos una pregunta de interés planteando una hipótesis de tipo analítica, ¿no? Entonces, en este caso en particular, si todas son víctimas de feminicidio, ¿qué hipótesis pueden plantear? No, no hay un grupo control para analizar el riesgo de feminicidio porque todas son víctimas de feminicidio, ¿no? Entonces, ¿qué decidimos hacer nosotros en este análisis? Pues en principio hacer una excelente descripción, un buen análisis descriptivo de las víctimas, de los agresores y de las circunstancias en que ocurrió el crimen a propósito de toda la información que fue facilitada por el proyecto Aurora. Lo segundo que hicimos fue coger los reportes previos para reconstruir el histórico, ¿no? Desde el 2010 hasta el 2019, y es básicamente los reportes de feminicidios por año, ajustados por la tasa, convertidos en una tasa por 100.000 mujeres en el Perú, y analizamos la tendencia, ¿no? Hicimos mapas, que es básicamente un ejercicio de hacer una visualización de la variabilidad de esas tasas de feminicidio por regiones, y luego de eso hicimos un modelo matemático en el que modelábamos la edad de las víctimas e intentábamos predecir cuáles eran los factores que se asociaban a la edad de la víctima. Entonces, todos esos análisis era literalmente lo mejor que se nos ocurrió en ese momento, y básicamente sacamos el máximo provecho a nuestras habilidades cuantitativas para poder hacer este trabajo, ¿no? Y ese fue el producto, ¿no? Entonces, ¿qué cosa estamos describiendo acá? Nuestro plan de análisis. Entonces, todo eso que les he narrado, pasado por el comité de revisión por pares, pasado por la propuesta original que tenía como 3 párrafos, que eventualmente terminó siendo esta descripción, esto es lo que vendría a ser la población y diseño de estudio de ese estudio transversal. Entonces, ¿cómo está descrito? De la siguiente manera. Dice: nosotros evaluamos la tendencia de feminicidios durante el año 2010-2019 y realizamos un estudio transversal. Mira que cuando describen el diseño, no estamos diciendo es un estudio observacional, analítico, transversal, retrospectivo. No, casi decimos estudio transversal y punto. No estamos floreando más, ¿no es cierto? Directo al grano. Entonces se realizó un estudio transversal donde se analizó los feminicidios reportados en el año 2019. Primero, se evaluaron las estadísticas reportadas por el Observatorio Nacional de Violencia contra la Mujer y los miembros del grupo familiar, y este es un grupo multisectorial organizado, revisado, que revisa y publica las estadísticas de feminicidios anualmente. Segundo, se analizaron la base de datos de feminicidio liberada para datos abiertos por el gobierno peruano durante el Open Data Day Perú 2020. Y se usó esta base de datos para caracterizar qué cosa: los feminicidios reportados en 2019, tanto así como las características de las víctimas y los perpetradores, ¿no? Entonces, es una descripción muy sucinta de cuál es el diseño y población de esto. Luego de esto, porque usamos diferentes fuentes de información, fuimos muy abiertos, no muy transparentes, ¿no? Estamos literalmente contándole al mundo: oye, eso fue la base de datos que utilizamos, están en estos enlaces, las variables son de tipo continuo, están en este formato, tiene data de tantos y cuáles años, el proveedor es tanto, y ese es el nombre de la base de datos. Entonces, ¿cuáles fueron las fuentes de información que utilizamos para este estudio? Puro datos abiertos, ¿no? No había nada del otro mundo en este caso. Y decimos algo así como que se obtuvo la data de diferentes fuentes de información cuya metadata y enlaces se describen en la tabla suplementaria 1. Dicho sea de paso, esta tabla está en material suplementario, ¿no? Entonces siempre usen ese recurso para poder ganar espacio, que no les quite espacio en el artículo, porque los artículos tienen un conteo o límite de palabras, ¿no? Primero, se obtuvo la data de los casos de anuales feminicidio desde los reportes anuales del Observatorio de Violencia contra la Mujer y Grupo Familiar. Segundo, se obtuvo la población de mujeres estimada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática. Tercero,
se obtuvo originalmente la data de los feminicidios de los organizadores del Open Data Day 2020, pero no se podía, pero luego fue descargada de la base de datos del repositorio del proyecto Aurora, ¿no? Y eso fue la data que utilizamos para el estudio porque tenía mucho mayor información, ¿no? Curiosamente, la que liberaron para el estudio, para el dataset, tenía muchas limitaciones. Y cuarto, obtuvimos los límites de las regiones para nuestros mapas del Ministerio del Ambiente. ¿Cómo describimos el plan de análisis de este estudio transversal? Nuevamente, esto es luego de haberlo editado el editor de la revista y decir, no, esto es demasiado largo, quédate con esto, no, esto no va, esto sí, borra aquí, borra acá, y nos recortaron esto a su mínima expresión. Pero a pesar de eso, ustedes pueden reconocer una descripción bastante detallada de cada fase del estudio, ¿no? Por ejemplo, este plan de análisis dice, primero, se realizó un análisis descriptivo resumiendo la incidencia anual de feminicidios entre el periodo 2010-2019 a escala nacional. Ya está. Vas a encontrar un gráfico, un mapa y de aquí sale esa historia. Segundo, se evaluó la distribución regional de los feminicidios en el año 2019, mapeando la incidencia regional usando el programa QGIS 3.22. Por cierto, QGIS es un programa gratuito que te permite hacer unos mapas muy interesantes, ¿no? Ahora lo podemos hacer con R y es una cosa mucho más fácil todavía. Tercero, se evaluó las características criminológicas de los feminicidios, las víctimas de los feminicidios y los perpetradores, ¿no? Entonces, esas caracterizaciones probablemente sea el aporte más interesante del estudio, así que mencionen, ¿no? Destáquenlo porque sí. Y finalmente se realizó un análisis de la relación de la edad de las víctimas para evaluar sus factores asociados. Los análisis fueron conducidos en el programa Stata MP versión 16, Stata Core Station Texas, con un 95% de intervalo de confianza. Suficiente, ¿no? Según los editores de esta revista, que es una revista Q1, esta es una descripción suficiente para este estudio. De qué son los gráficos, ¿no? Entonces, normalmente este gráfico de barras lo hacen vertical y se ve terrible, ¿no? Entonces, en este caso, solamente por el hecho de ponerlo horizontal, agregarle los valores, ya puedes tener información adicional que justamente lo que estás demostrando en este caso son tus habilidades para poder hacer un análisis gráfico, ¿no? Una buena visualización de datos, ¿no? ¿Qué cosa llama la atención acá? Que esto era 0.5 y que esto era uno, ¿no? Si ustedes grafican una línea, eso está en aumento, ¿no? Y esto es terrible, eso es fatal, ¿no? Algo pasó en el año 2013 que aumentó los registros y esto tranquilamente puede ser considerado datos estocásticos, ¿no? Pero en la práctica, lo que se ha observado en este periodo de estudio es un incremento horroroso de las tasas de feminicidio a nivel nacional, ¿no? Gregory pregunta, ¿usted nos puede facilitar el modelo de protocolo de este estudio? No, ese estudio no tiene protocolo. Les voy a compartir otro, ¿ya? Pero sí, les voy a facilitar un protocolo que es una cosa que les permite hacer algo mucho más interesante, ¿no? Les voy a pasar, el dicho sea de paso, el protocolo que hicimos para el estudio de cero prevalencia, ¿no? Que es un estudio de cohortes, que quizás es mucho más interesante que este, ¿no? Pero este estudio, como es hecho a base de datos abiertos, no necesito protocolo, ¿no? El mapa. Noten ustedes que este mapa tiene tres errores, ¿ya? Y nuevamente, los errores están, no es que yo sea inmaculado, perfecto, ni mucho menos. Primero, le falta una coma a esto, ¿ok? Pues 100.000 en español, en inglés se escribe con coma, no se escribe sin coma, ¿no? Acá hay un error, esto debe tener una coma. Segundo, Callao está ultra pequeñito acá, pues, ¿no? Tranquilamente podemos aplicar un zoom aquí y colocar Callao como una tripita, pues, ¿no? Y contar su color para que se vea mucho más claro. ¿No? Lo hicimos, pero el editor es muy caprichoso, ¿no? Lo que sí nos pidió el editor y que nos costó la vida hacer son ponerle las sombras blancas a los textos para que se resalte sobre el negro, ¿no? Por eso es que uno se puede leer tan bien, ¿no? Ya. Ese truco de colocarle sombra negra a los textos en blanco nos costó un montón de tutoriales, pues, ¿no? Y básicamente eso fue una cosa muy. Por eso este gráfico es distinto, ¿no? Es un gráfico bonito, ¿no? Se ve perfecto ¿cómo se llama? Esta gradiente, ¿no? Y se ve terrible de que hay regiones que tienen de 0.049 feminicidios por cada 100.000 mujeres y otras que tienen más de dos o más, ¿no? O sea, literalmente nacer en esas regiones es ser candidato a ser víctima de feminicidio, ¿no? Ahora viene el detalle, ¿no? Ya si ustedes quieren ponerse mal pensados, la pregunta del millón es,
¿Qué pasa acá, no? Esto de acá se entiende, ¿ya? Sí, pero esto de acá, esto sí es completamente inexplicable. ¿Por qué Madre de Dios tenía un reporte tan bajo de tasas de feminicidio si es la zona o el corazón latiente del Perú de la minería ilegal y la prostitución? ¿No? Entonces es increíble ver ese tipo de datos, ¿no? Entonces, lo que ha pasado en ese tipo de casos, y es importante que ustedes lo noten, es de que esto es un caso de subregistro y subreporte, ¿no? Este subregistro implica porque no hay centro de emergencia mujer. Madre de Dios es la región que tiene la menor cantidad de centros de emergencia mujer per cápita en todo el Perú, ¿no? Y de subreportes porque las personas que tienen encargado el reporte pues no lo hacen, ¿no? Sus conteos y reportes están muy por debajo de lo que se hace per cápita a nivel nacional, ¿no? Y eso implica de que hay un nivel de corrupción en Madre de Dios que es espantoso, ¿no? Tablas. Ojo el día, que esa es una cosa muy importante. Porque ustedes van a tener que tomar estas decisiones, ¿no? Vámonos al punto más interesante de este estudio. Recuerden que en este estudio estamos posteriormente modelando la edad de las víctimas, ¿no? Entonces teníamos el dato cuantitativo de la edad. ¿Por qué razón en este caso decidimos reportar edad de esta manera? De una manera politómica. ¿No? Entonces lo que pasa es que ustedes tienen que escoger esto por un propósito, ¿no? Todo tiene que tener un propósito, no es porque se les da la gana, ¿no? Entonces en este caso en particular nos interesaba caracterizar este grupo, que es el grupo de los adolescentes y niños, y este grupo que es el de los adultos mayores. ¿De acuerdo? Entonces, esta clasificación de 0 a 19, 20 a 29, 30 a 39, dicho de paso, ustedes se han percatado que hay un error, y es un error garrafal, ya, ¿no? Mientras este estudio, a pesar de ser mío, uno ya lo mira en retrospectiva y se da cuenta de algunos errores horrendos, pues, ¿no? Y es que acá faltó una categoría, ¿no? Y en realidad esto no es 0 a 19, y no es, esto es 20 a 39, esto es 40 a 59. ¿No? Y eso, nada, tranquilamente hubiera meditado una enmienda o una fe de rata, ¿no? Pero no sé, son cosas que pasan y hasta el mejor casado se le vuela la paloma, ¿ya? Pero nada, eso me pasó, ¿no? Y eso es parte del ejercicio de este artículo, ¿no? ¿Qué más? Entonces, escojan su clasificación, si van a categorizarlo, con un propósito, ¿no? En este caso tenían el conteo del número de hijos, ¿no? Entonces, ¿por qué no reportarlo como la mediana del número de hijos, ¿no? Porque no estoy comparando, ¿no? En este caso, el propósito es hacer una descripción lo más, reportando de la manera más informativa posible, ¿no? Y en este caso me interesaba mucho el dato de quienes no tenían hijos, quienes tenían más de 3 hijos, ¿no? Que es una familia numerosa, ¿no? En este caso en particular, no tan claramente de que la gran mayoría tenía de 1 a 3 hijos, ¿no? Y unos pocos tenían, pero había un 39% que no tenía hijos, ¿no? Y son víctimas de feminicidio, ¿no? ¿Qué significa eso, no? El otro reto de este estudio, que fue muy particular, es caracterizar los mecanismos de feminicidio, ¿no? Y ustedes se dan cuenta acá, para empezar, siempre que traten con estos datos de muerte, pues sean lo más respetuosos posible, ¿no? O sea, todas estas son gente que ha muerto y puede haber sido tu familiar, tu colega, tu amiga, tu mamá, tu hija, ¿no? Entonces, traten siempre los datos de la manera más respetuosa que puedan. En este caso en particular, este dato es relevante, ¿no? Urbano, no urbano, pero tú puedes separar de acuerdo al reporte de la ubicación del distrito si es periurbano, rural, urbano, ¿no? Y en este caso, ¿qué te está diciendo? De que la gran mayoría de los feminicidios ocurren en la ciudad, ¿no? Y ese es un dato muy importante, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo de homicidio? Te está diciendo de que estrangulamiento o asfixia es de lejos el mecanismo de feminicidio más frecuente, ¿no? El acuchillamiento, el disparo, el apaleamiento, las quemaduras, el envenenamiento, que le pasas con un vehículo por encima, ¿qué cosa es eso? Eso es un feminicidio instrumentado, ¿no? Entonces, en la práctica lo que se está diciendo este análisis es que de manera global los agresores son muy cobardes, ¿no? Y asesinan a sus víctimas con un instrumento, ¿no? Un 25,9% ocurre por
asfixia y estrangulamiento y hay un grueso, ¿no? De grupo que no se sabe, ¿no? Cómo mató a su víctima. El otro dato que es extremadamente difícil de caracterizar es el de el escenario del crimen, ¿no? ¿En qué te dice esta data? De que la gran mayoría de los crímenes, la víctima es movida lejos del lugar donde ocurre el feminicidio, ¿no? La matan, intentan ocultar el cadáver y lo llevan a otra parte, ¿no? En un 24% de los casos es la casa de la víctima, en un 11% el lugar de trabajo y otros así, ¿no? Entonces, cuando hay mucha variabilidad y los valores son así, no están muy bien distribuidos, vale la pena reportar cada categoría, ¿no? En este caso en particular, este grupo, otros, por ejemplo, era un grupo que queríamos reducir al mínimo, ¿no? Entonces, tomen en cuenta esto, por ejemplo, ¿no? Medidas preventivas contra el crimen, ¿no? Ninguna, 64%, mira. Reporte previo de la policía, 11%. Separación de pareja, 5%. Orden de restricción, 3%. Abandono del hogar, 2%. Muy poquito, ¿no? La gran mayoría de las mujeres que fueron asesinadas por sus parejas nunca la habían denunciado por violencia previamente. Entonces, este análisis descriptivo te cuenta una historia terrible, pues, ¿no? Y tiene un montón de información que te ayuda a perfilar a estas víctimas, a perfilar a esos agresores, comparar uno con el otro. Entonces, solamente haciendo el análisis descriptivo, estás haciendo ciencia, ¿no? Estás haciendo un ejercicio académico que es entender el problema a profundidad y presentárselo al lector de tal manera que sea lo más fácil de entender posible, ¿no? Y luego ya viene la marcianada, ¿no? Y esto sí es la forma como se reporta un análisis de regresión, ¿no? Entonces, en este caso, la pregunta es abierta, ¿no? La pregunta es, ¿cuáles son los factores asociados, ¿no? Entonces, en este caso, tú tienes la edad de la víctima como desenlace y tienes todos estos factores como potenciales factores asociados, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Corres modelos bivariados y esos modelos bivariados que hemos aprendido en este curso cómo se reportan. Entonces, en este caso en particular, lo que estás haciendo es una regresión lineal, ¿no? Entonces, por eso estás reportando en este caso los valores beta sub 1, ¿no? Entonces, ¿qué te dice en este caso? Que la edad de la víctima tiene una asociación de una magnitud de 0,69 con la edad del agresor. ¿Qué significa eso? Que por cada incremento en un año del agresor, la edad de la víctima aumenta en 0,69 años. ¿Qué significa eso en particular? Que las víctimas suelen ser en promedio menores a los agresores. Y es un dato que, en verdad, se me pareció sorprendente, ¿ya? Pero esto es lo que te cuenta la data, ¿no? Entonces no hay mucho que decir al respecto. La historia de pareja ya es una cosa mucho más lúgubre, ¿no? Porque si la víctima tiene un historial de pareja con su agresor, la edad de la pareja por lo general es 7,96 años menor que la edad de la víctima. ¿Qué significa eso? De que las mujeres suelen meterse con parejas más jóvenes, ¿no? Entonces, eso es una cosa que contrasta, ¿no? Pero ahí viene el tema, esto es bivariado, ¿no? Entonces, la pregunta no es tanto qué pasa acá, la pregunta es qué pasa con el modelo final, ¿no? Entonces, ¿qué has encontrado acá? De que la edad se asocia, la víctima se asocia a la edad del agresor, se asocia al historial de pareja, se asocia, hace un vínculo familiar, ¿no? Mira, ve, si el agresor es familia de la víctima, la edad del agresor aumenta en 7,45 años. ¿Qué suele pasar en este caso? Que la víctima es menor que el victimario, ¿no? Entonces es el tío, es el primo lejano, ¿no? Que se expresa como una víctima mucho más joven, ¿no? 7 años más joven, ¿no? Y en un arranque de celos o lo que sea termina asesinándolo, ¿no? Si el perpetrador tiene un trabajo remunerado, mira, si es empleado, la edad disminuye en 3,92 años, ¿no? Mira qué curioso, ¿no? En este caso, el hecho de que el perpetrador tenga un trabajo remunerado hace que sea 3 años más joven que la víctima, ¿no? O la víctima, perdón, sea 3 años más joven que el agresor. Y lo otro viene el tema, ¿no? Si el agresor consume alcohol y drogas, el número de hijos y embarazo, ¿no? Pero en este caso, ninguno de los tres es significativo, ¿ok?
Entonces, cuando intentamos ajustar un modelo multivariado, ahora sí estamos descubriendo la verdad detrás de las cosas, ¿no? Entonces, en este caso en particular, ¿qué hemos encontrado? Y acá por eso tenemos que reconstruir el modelo, ¿no? El modelo es la edad de la víctima es igual a un beta sub 0 más 0,70 la edad del agresor menos, perdón, menos 9,43 la historia de pareja. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se interpretan esos coeficientes, ¿no? Que es lo que hemos aprendido en este curso, ¿no? ¿Cómo se interpreta este coeficiente, que es 0,70? Te dice, si la edad del agresor aumenta en un año, ¿qué pasa con la edad de la víctima? Aumenta en 0,70 años. ¿Ok? Entonces, si la edad del agresor aumenta en un año, la edad de la víctima aumenta también. ¿No es cierto? Entonces, una fuerte correlación entre la edad de la víctima y la edad del agresor, que es lo que se espera, ¿no? Pero bien, este es un modelo multivariado, ¿no? Entonces, ¿qué tienes que agregarle? El apellido, ¿no? ¿Cómo se le agrega el apellido? Tú dices, si la edad del agresor aumenta en un año, la edad de la víctima aumenta en 0,70 años, independientemente si es pareja o no es pareja de la víctima, ¿no? ¿Cómo se interpreta este coeficiente que está acá? Se interpreta de la siguiente manera, ¿no? ¿Cuál es la referencia? Cero, ¿no? Que es negativo. Cero es negativo, uno es positivo. Entonces, si, si el victimario es pareja de la víctima, la edad de la víctima disminuye en 9,43 años, ¿no? Entonces la víctima es 9,43 años más joven si es que el agresor es pareja de la víctima, independientemente de la edad del agresor, ¿no? Eso es lo que tienes que agregar siempre porque estás interpretando este coeficiente de regresión tomado de un modelo multivariado, ¿no? Entonces, este tipo de información es la que tú sacas de este tipo de modelos, ¿no? Ambos son estadísticamente significativos y eso es altamente relevante, ¿no? Entonces, noten ustedes que acá hay un siguiente coeficiente que ni lo hemos mirado. ¿Por qué razón? Porque eso es la categoría desconocido, ¿no? Si se desconoce la edad de la víctima, ¿no? Y acá te da este coeficiente, ¿no? Entonces, eso te podría interesar o no, ya depende de ti. Entonces, esto es la forma como ustedes podían tranquilamente reproducir un estudio transversal y cómo lo reportan, ¿no? Entonces, ya han visto la complejidad de la data, que no es una base de datos enorme, pero si están los datos en manos de un buen estadístico, este buen estadístico puede hacer un análisis bastante profundo de estos resultados, ¿no? Y nunca se olviden de los materiales suplementarios, ¿no? En un artículo original, por lo general te permiten publicar 5 cosas y tú tienes que escoger cómo lo distribuir, ¿no? Si son tablas o gráficos, ¿no? Entonces, si tienes para escoger 5 y tienes solamente un resultado principal, ¿qué te conviene hacer? Pues un gráfico y 4 tablas, ¿no? Pero si es que tienes un montón de resultados que contar, pues lo mejor que puedes hacer es usar esos 5 y colocar 5 gráficos en el artículo y en tus materiales suplementarios colocas un montón más de tablas y gráficos de todo lo que no entra, ¿no? Recuerdan de que los materiales suplementarios están colgados como un archivo en PDF, entonces no tienen límite, ¿no? Tú puedes colocar 100 páginas, 200 páginas de análisis suplementario y el más feliz con eso va a ser la revista, ¿no? Entonces no hay mucho que hacer. Este gráfico, mire, a mí me ha encantado que vaya en el artículo, ¿no? Porque cuenta una historia terrible, ¿no? Esta historia es muy fea, ¿no? Es de verdad, yo cada vez que leo este artículo se me escarapela la piel. ¿Por qué razón? Porque imagínate que partamos esto en 4 cuadrantes, ¿no? Entonces, ¿qué tienes acá? Tienes aquí a las víctimas que tienen una edad avanzada, cuyos perpetradores son más jóvenes, ¿no? Y al este lado tienes los perpetradores con edad avanzada, y acá tienes a los más jóvenes, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es este sujeto que está acá? Eso es un agresor que tenía más o menos 55 años
que asesinó a una pareja que tenía, ¿qué cosa? 16, ¿no? Entonces, estos son los pedófilos, ¿no? Entonces, acá están los pedófilos, ¿ok? ¿Qué cosa tienes acá? A las mujeres que son mayores, que se acuestan con gente muy joven, ¿no? ¿Qué cosas son estas? Son las que se conoce como las MILF, ¿no? Y acá en esta parte de la derecha tienen a los adultos mayores que se acuestan con adultos mayores, y en este caso tienen a las parejas jóvenes, ¿no? Pero esta distribución de parejas jóvenes es terrible, ¿no? Y miren esta gente que está acá, ¿no? Este es un sujeto de 20 años que violó y asesinó a un bebé, pues, ¿no? Este es un maldito desgraciado, ¿no? Por decirlo menos, ¿no? Entonces ya te pones a pensar con ese nivel de fineza y realmente este paper es muy, muy duro, ¿no? Es muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, como les decía, siempre que traten data de esta manera, pues traten de analizarla con el respeto que se merece y sobre todo haciéndole justicia a estas cosas, ¿no? Entonces ya esto es una cosa que ustedes tienen que aprender a entrenarse. Son las 9:04, ¿ya? Como esta es una clase de ¿cómo se llama? De plan de análisis, vamos a parar acá, vamos a hacer un mini break y luego vamos a retomar con lo que es este estudio de casos de controles y de cohorte, ¿no? Porque, como les comentaba, esta es una clase muy especial, ¿no? Esta es una historia, es un storytelling de todo lo que hemos aprendido y cómo se ve ya cuando estás publicando el artículo y le vamos a contar un montón de historias detrás de lo que pasó, ¿no? En el Classroom van a encontrar una práctica propiamente dicha que es la del estudio de SINADER, ¿no? Hay un código, está en la base de datos, se pueden rayar sobre cómo se hace ese análisis, pero eso es una complejidad mayor, ¿no? Estás cogiendo datos del Sistema Nacional de Funciones y lo estás convirtiendo en tasas y haciendo una serie de cosas muy interesantes, ¿no? Pero es simplemente un aperitivo, ¿no? Esta clase, el propósito de esta clase principal era hacer un grab up y si se han dado cuenta, acabamos de contar una historia de inicio a final, ¿no? Entonces ya están literalmente poniendo en valor todo lo que han aprendido, ¿ya? Pero para hacer los videos más cortos, porque siempre es muy pesado que sean muy largos, vamos a parar acá un ratito y vamos a retomar después del break, ¿ya?